Cuando quieras. Ahí está, Sí, ahí se está viendo ya. sí, sí. Bueno, acá hoy no puse música para dormirse, así que, a ver, estar bien despiertos. Y ustedes me van a ir contando acá un poco, a ver qué se acuerdan de la clase pasada. ¿Tienen los apuntes a mano? ¿Qué vimos la clase pasada? de delta I sobre delta X, que era la razón promedio de cambio, Ah, de muy eso me bien, acuerdo. bien. Vayan diciéndome, vamos llenando acá como una lluvia de ideas. ¿Qué se acuerdan? Derivada por Bien, definición. bien. Razón promedio de cambio era esto. ¿Y esto qué razón tenía? Bueno, vamos a poner como cosas por acá. Derivada por definición. ¿De qué cosa? ¿En un punto o de una función? Cuando dijiste esto, ¿en qué pensabas? Cuando dijiste derivada por definición. ¿De un ¿Pensabas? punto? Bueno, no, por ahí quien mencionó, ¿quién era Ana? No, No, yo la no, dije, no. profe Milagros. Ah, Pero no Milagros. me acuerdo bien. Sí me acuerdo Pero que habíamos hablado de eso. bien, no importa la fórmula, ahora la vamos viendo entre todos, porque la vamos a recordar, pero ¿qué derivadas por definición teníamos? Aunque no te acuerdes la fórmula en general, cuando hablábamos de derivada por definición, ¿qué Lo hablábamos? de secante y Hablábamos, tangente era, profe, no. bien, digamos que la tangente era un concepto previo, definíamos la tangente como la posición límite de todas las rectas secantes, ¿sí? Cuando se acercaba, delta de x tendía a cero, digamos, o un punto x genérico se acercaba a un punto A, ¿sí? Pero cuando hablamos de derivada por definición, era la interpretación. Si hablábamos en un punto, que lo vamos a llamar, ¿cómo lo quieren llamar ese punto? Ustedes me dicen Punto y yo A. voy completando acá. Vamos a llamarlo A. Pero recuerden que uno puede llegar a llamarlo C, X sub 0, ¿sí? Puedo llamarlo A, puedo llamarlo X sub 0, lo puedo llamar C, ¿sí? Son todos letras que van a encontrar. Cuando yo pongo un subíndice, cuando uso esta notación con un subíndice, indica que estoy en un determinado punto en particular, ¿sí? Ya sea A o C. ¿Sí? Es otra notación para que se acostumbren. Bien, entonces teníamos la derivada por definición en un punto y la derivada por definición, ¿cuál era la otra? ¿Qué encontrábamos en forma más general? Esto es un punto, ¿no? ¿Qué me daba por De una resultado? función. Bien, de una función, y lo anotábamos así, ¿no? Acá lo poníamos, ven que esta x no tiene subíndice porque es bien genérico, ¿no? Entonces teníamos la derivada por definición en un punto, que esto como resultado, ¿qué nos daba? Ahora vemos la expresión entre todos, pero ¿qué nos daba como resultado acá? En general, cuando lo estoy calculando en un punto. El límite. Bueno, la ¿No era resolución eso? del límite, pero ¿qué me da como resultado? Una ¿Un expresión, número? un número, eso, un número, ¿sí? Si ese límite existe, esto nos iba a dar como resultado un número, y este número, si hacíamos la interpretación geométrica, ¿qué era? La La tangente, pendiente. Perfecto, ¿sí? La pendiente, tangente, vamos armando entre todos, porque por ahí hay que acostúmbrense a hablar con propiedad cuando tomamos por ahí los finales también teóricos, ¿sí? La interpretación, bueno, lo dejo ahí nomás, geométrica, ¿sí? Era que era la pendiente de cosa. Acá estoy medio incómoda para escribir. La pendiente de qué? De la tangente. De la recta, ¿sí? Uy, perdí el lápiz, estoy por allá arriba. La pendiente de la recta tangente, y esta tangente significa no la fórmula, lo vemos de la recta, tangente a la curva, fíjense que es todo esto, vuelvo a repetir, a la curva y igual a f de x en el punto que tenía coordenadas a, ¿y cuál era el otro valor? X. Si yo estoy hablando de un punto de la gráfica, estoy Ah, hablando de F de A. perfecto, ¿sí? Es decir, tengo que decir todo esto para hablar. Y recuerden que esto es la interpretación geométrica, ¿sí? No es que cuando uno les pregunta qué es igual la derivada, por definición, digamos, no decimos qué es la pendiente de la recta tangente, sino que esta es la interpretación geométrica, ¿sí? De eso. Y ahora sí vamos a la expresión entonces. ¿Cómo me quedaría la expresión? ¿Cómo era el límite por definición en un punto? Límite de X tendiendo a. Bien, esperen que perdí el lápiz, no sé qué, cambié de lugar. Estoy por allá arriba, acá. Ahí está. Límite, está tan finito que no lo veía. Cuando x tiende a, ¿de qué cosa?
F de A menos F F de de- X. A ver cómo va. ¿Alguno f de a menos f de x? Yo voy escribiendo y ustedes me dicen si hay que cambiar algo o mirando entre No es al todos. revés, profe. Es al revés, me Es Ah. F parece. de X No, menos FX. F de A. Está bien, es al revés. Hay veces que puede llegar a darme negativo esta fórmula, pero generalmente ponemos el f de x genérico, le restamos el valor funcional en el punto A. Perfecto. F de x menos f en A. Bueno, no estaban tan dormidos al final la clase pasada, ¿eh? Bueno, f de x menos f de A sobre... X menos X A. menos A. Bien. ¿Y qué es esto que escribimos recién acá? ¿Qué es todo esto? A ver, lo voy a hacer un poquito más prolijo acá. ¿Qué es esto? Son los catetos, ¿no? La- ¿Qué era eso? ¿No es la pendiente? No. ¿No hay algo escrito ahí? Ahora lo voy a poner en rojo, más grueso. Yo tengo entendido que era el cateto adyacente y el cateto opuesto. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, pero ¿no estaba relacionado con esto? Delta I sobre delta X es. Claro, justamente, fíjense que f de x menos a es el delta i en este caso, en esta situación, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les hice un montón de gráficos y dibujos? Ustedes después acompáñenlos siempre con un gráfico. Si estoy parado en un determinado punto A, teníamos que delta i era f de x menos f en a, y que delta x es x menos a. Por eso pasábamos de la razón promedio de cambio a encontrar qué cosa si yo estoy parada en un determinado punto. Encontrábamos, ¿se acuerdan que le llamamos en lugar de promedio? Era en un determinado punto en particular. Yo acá estoy parada en un determinado valor de A, ¿sí? Un valor de A en un determinado punto, y después tengo un X genérico, que es el que va variando, ¿no? Entonces, cuando yo tengo la razón promedio de cambio, como bien mencionaron ustedes, teníamos la recta secante. Entonces yo podía calcular, ¿se acuerdan el ejemplo que decíamos en promedio si lo asociábamos con la velocidad? En promedio voy a una determinada velocidad. Pero si yo quiero saber en un determinado instante, exactamente acá, ¿sí? El valor instantáneo, entonces esto pasaba a ser razón instantánea de cambio. ¿Se acuerdan de eso? Si no se acuerdan, bueno, se los vuelvo a decir, porque entonces acá lo que encuentro es la razón No. instantánea de cambio. ¿Sí? En ese instante, ¿cuánto es? Y lo vamos a ver bien acá. A ver, cuando hablábamos de una función, Profe, ¿cómo lo...? Sí, ¿cuál sería la diferencia entre razón promedio e instantánea? y que en la razón promedio vos estás hablando de esto solo, es delta i sobre delta x. Y en la instantánea, yo voy a poner acá lo que llegamos, en forma más genérica. ¿Se acuerdan cómo lo anotábamos esto en la notación de Leibniz, esta derivada? La otra notación, ¿se acuerdan la notación de peluca negra que vimos al principio? Que dije después lo íbamos a usar. ¿Cómo lo decíamos? ¿Cómo lo expresábamos? A ver si se acuerdan, yo se lo escribo. Esta era una forma, otra forma de hacer la notación de derivada. ¿Sí? Y esta es la que sería la razón instantánea de cambio, que es la derivada. Diferencial de Y sería, ¿no? Y diferencial de X. Claro, después lo vamos a ver como diferencial. Ese concepto lo vamos a ver más adelante, pero estás recursando, ¿no? Sí, por ahí esto es el diferencial de Y, pero si lo leemos así como una unidad completa, lo que decimos es que estamos derivando Y respecto de la variable X. ¿Sí? Eso significa, lo leemos de esa forma. Y sería la razón instantánea de cambio. ¿Sí? Porque yo estoy viendo ahí en un instante en particular, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Sí? Si este recursivo, distancia, ¿sí? Distancia en función, como veíamos antes, vuelvo a repetir, me parece que se corta un poquito, ¿no? Si es la velocidad instantánea, en ese instante en particular, ¿sí? ¿Se escuchó bien ahí? Vamos Sí. a obtener la velocidad en ese instante. Yo vuelvo acá a ver en la introducción que les hice acá, ¿se acuerdan en esto de la velocidad de Volt? Sí. Que nosotros dijimos que en promedio esa velocidad o el tiempo que tardó, ¿sí? Era 9,58 segundos. Entonces, ¿qué hacíamos acá? Bueno, para calcular la velocidad media, que acá quedó en metros sobre segundos, o en millas por hora, ustedes lo pueden pasar a hacer una versión y llevarlo a kilómetros por hora, habíamos quedado, ¿se acuerdan? Ahí calculamos la velocidad promedio, ¿sí? Porque es esto. Hacemos delta I sobre delta X.
Pero en realidad, que es el esquema 1 que está acá, ¿no? Este que representamos acá, teniendo esos dos datos nada más. Pero si vamos recorriendo, digamos, vamos tomando la distancia que recorrió y vamos midiendo la velocidad que tuvo en cada instante, yo voy a borrar un poquito esto para volvérselos a poner, cuando les hice la introducción, si yo quiero saber cuál fue la máxima velocidad, y lo que tengo que hacer es ir recorriendo las rectas tangentes a la gráfica, y voy viendo la que está más inclinada, va a ser la velocidad máxima, ¿sí? Ven que acá va frenando porque va llegando, acá bien cerquita del inicio es donde empezó. ¿Y dónde tenemos? ¿Ven dónde está esta flechita? Ahí tendríamos la mayor, a ver, lo voy a poner en otro color, la mayor inclinación que tiene, digamos, esa curva, ¿no? Entonces, la recta tangente a la gráfica en ese punto es donde tiene la mayor pendiente. ¿Está bien? Entonces ahí sería, como esto es distancia en función del tiempo acá, esa sería la velocidad máxima. ¿Se entiende? Para interpretar el gráfico. Sí. Sí, Presten atención a esto, porque después cuando estén en física siempre se quejan, aunque por ahí no se acuerdan, bueno, acuérdense de esto y ustedes le dan el ejemplo al profesor. La profesora habló de volt, y acuérdense de esta velocidad, de cómo sería, ¿sí? El gráfico representando la distancia en función del tiempo. ¿Se entiende ahora? Por eso es instantáneo. Y eso, fíjense que yo para hacer algo instantáneo, tengo que estar parado en un solo punto, no en dos, ¿sí? Haciendo un promedio. ¿Está bien? Que lo haría con la recta secante. Bien, entonces por eso es razón instantánea de cambio. Me pararé en un determinado punto en particular. ¿Y se acuerdan cómo era la expresión de la derivada de una función en general? Porque esto es importante porque es lo que se usa para las reglas, ¿sí? Después vamos a empezar a ver reglas de derivación, y esto es lo que se usa para las reglas de derivación después. ¿Se acuerdan? Un límite tiene que haber, ¿no? ¿Qué les parece? límite de la razón instantánea de cambio. De la razón promedio de cambio otra vez. Fíjense que en los dos casos lo que hago es el límite de la razón promedio de cambio. Lo que pasa es que depende, en este caso, lo que hicimos es, como el x se acerca al valor a, dijimos, bueno, hacíamos el límite cuando x tiende a a, ¿sí? Y entonces reemplazábamos por la expresión esta que encontramos. ¿Está bien? Ahora, si yo no estoy parado en un punto en particular y lo que quiero hacer, a ver, lo voy a hacer, no me di cuenta de ordenarlo de otra manera, vamos a hacer este esquema. Si en realidad yo lo que quiero es encontrar la expresión de la función derivada, ¿sí? No voy a estar parada de entrada en un punto en particular, sino que voy a estar en algún punto genérico, variable, que es x, este es el eje de abscisas y este es el eje de ordenadas, ¿sí? Esta es la función. Vamos a estar parados en un punto en particular, ahora voy marcando con otro color. Nosotros tenemos este punto en particular que tiene coordenadas x y su valor funcional, ¿cuál va a ser? F de X. F de x. Y voy a estar parado en otro punto, ¿sí? Que va a tener una distancia, ¿cómo entre estos dos? ¿Cómo la llamamos esta variación en x? La, la ¿Cómo es diferencia, Claro, pero ¿cómo es la variación en x? ¿Se acuerdan que yo les dije que había una letra griega que me indicaba variación, que lo vimos recién? Es ¿Delta? con la letra... Perfecto, con delta x. Entonces en este punto que está acá va a ser x más delta x, ¿sí? Y su valor funcional, voy a la gráfica, estoy en este punto, va a ser la función evaluada en x más delta x. En esto yo por ahí me estoy deteniendo, quizás vaya después más rápido con las reglas, pero lo tienen que entender bien porque es la base de derivada, ¿sí? Y ustedes podrán hacerse los gráficos. Entonces acá, fíjense que si yo lo que quiero es encontrar la variación delta i, porque en los dos casos esto era delta i sobre delta x, ¿sí? Y acá yo quiero poner acá quiero poner lo mismo, pero con otro esquema o genérica. También quiero poner delta i sobre delta x, ¿sí? Lo que pasa es que ahora el delta i va a ser esta diferencia que está acá. A ver, vuelvo a repetir porque me dio anuncio ahí de señal baja. Valores, ¿no? Lo puedo marcar acá si quieren también. Sería la diferencia entre los valores funcionales. ¿Y cómo es esto? ¿Quién es el valor funcional mayor? La F de función X
delta X, no, f de X más delta X Ujú. Perfecto. menos f de X. Perfecto. Entonces ahora ese es el valor que voy a poner acá delta I en el numerador. ¿Me siguen? ¿Se van dando cuenta ahora la diferencia? Menos f de x. Y en el denominador, ¿qué voy a poner si está todo en función del delta x? No voy a reemplazar, ¿sí? Porque si yo hiciera la resta, fíjense, a este valor, restarle x, me quedo con delta x. Entonces acá dejamos delta x. Como dejamos delta x y está en función de delta x, ahora mi variable en este límite es delta x. ¿Está bien? ¿Y a qué tiende delta x? ¿Cómo quiero A que sea esta X, diferencia? A ver, ¿a qué tiende delta x? Miremos un poquito acá. Este era un punto, vamos a seguir llamándolo Q y este P. Si yo tengo un Q sub 1, después me acerco más, tengo un Q sub 2, me acerco más, tengo un Q sub 3, ¿qué pasa con Tiende a delta P. x? ¿A qué A tiende? P. No a P, pero fíjense que delta x está en el eje X. El que tiende a P es Q, ¿sí? Q es el que tiende a P. El punto Q tiende al punto P. Pero acá este delta x, ¿cómo se hace cada vez? Más Si chiquito. estoy Más chico. cada más chico. chiquito acá, si estoy casi encima, ¿a qué tiende? Si estoy casi encima de la X, ¿a qué tiende? Si esta diferencia se saca es más chiquita acá. tiende Cada vez a más. X. No, porque es la diferencia. El que ¿Cero? tiende a X, este a 0. El que tiende a X es X más delta X. X más delta X es el que tiende a X. Y para que X más delta X pueda tender a X, ¿ven? Separan este numerito acá como en el anterior. Si X tiende a, en este caso, este valor es el que tiende a X. Pero para que suceda esto, este se tiene que hacer cada vez más chico. Entonces, delta X tiende a 0. ¿Sí? Bien, esto yo los invito, y si hicieron los grafiquitos, háganse el gráfico con la expresión a un costado, en los dos casos, para que entiendan bien cuál es el valor, ¿sí? Cómo calcularla y cómo verla. Bueno, estas derivadas por definición, volvemos a decir que siempre y cuando este límite exista, ¿no? Y lleguemos a un valor finito, ¿está bien? Es decir, esto va a depender de que ese límite exista. Bien, en los dos casos, si este límite existe, bueno, llegamos al valor. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá? Yo acá les puse unos gráficos, ¿sí? De función derivada, yo ya los tengo abiertos, tengo unos enlaces acá, en el cual lo que yo les quiero mostrar, ups, no se me abrió, acá. ¿Ven acá la función que estoy en un determinado punto acá A? ¿Y cómo se van variando las rectas tangentes a la gráfica? En el de la izquierda, la recta tangente verde, Ujú. ¿sí? Se Sí. va modificando la recta tangente a la gráfica. Y justamente la función que está a la derecha, que se va dibujando simultáneamente, están relacionadas, es la función derivada, ¿sí? Entonces, en cada punto, fíjense acá, si yo estoy en este punto acá, ¿cómo es la recta tangente a la gráfica? ¿Qué pendiente tiene? Justo acá donde estoy en esta línea verde. ¿Qué pendiente tiene? No ¿Qué tiene pendiente tiene esta pendiente, recta? Bueno, y si no tiene, ¿qué decís que es? ¿Cuánto vale? que es una constante, Pero la pendiente, ¿cuánto vale? 0. ¿Cuánto vale m? 0. Y fíjense que el punto es este que está acá. Me está representando para este mismo valor de x, que es 2,67, ¿sí? Su derivada es 0. ¿Lo ven? ¿Cómo se asocia la recta tangente a la gráfica con un punto? Si estoy parada en otro punto, vamos a pararnos acá en 4, por ejemplo, que es un valor exacto. Fíjense, ahí la inclinación me la está diciendo acá, ¿la ven? Yo recién no les dije dónde les decía para que ustedes pensaran, pero ve que acá en esto verde me va diciendo cuál es la pendiente de la recta tangente. Es 15,9. Entonces acá para 4 su derivada, su valor funcional de la derivada es 15,9 también. ¿Lo ven? Entonces están relacionadas las dos gráficas, ¿sí? Y acá lo que yo les quería mostrar era para que se viera la interpretación geométrica, es decir, que la recta tangente me está dando la derivada de la función en cada uno de esos puntos, ¿sí? Acá vuelvo a tener, fíjense, acá vale 0 también. Fíjense acá la derivada, ven acá apareció la pendiente de esa recta es 0, entonces la función derivada para 0 vale. ¿Están entendiendo? Un poco quería darlo como introducción, después lo volvemos a ver. Eh,
Esto no. Esperen. Me quedó sin abrir el otro. Bueno, después tengo otro abierto para usted. Bien, esto es similar. Lo que pasa es que me los va dibujando, es superpuestos, ¿sí? Los dos gráficos. Ah, acá lo tenía. Pasa que me tapa el cartel de Zoom. Acá estaba abierto. ¿Sí? Acá es lo mismo que les mostré en la anterior. Lo que pasa es que están en el mismo gráfico representadas. Y acá por ahí se puede ver un poquito mejor porque me lo va dibujando, ¿ven? La pendiente, este triángulo, rectángulo que marca acá, es para poder entender bien que si avanzo una unidad acá, justamente este cateto va a ser el valor de la tangente trigonométrica de ese ángulo. ¿Sí? Me está dando el valor de la pendiente ya. Entonces ahí voy, se va representando, ven, si estoy parado en 2, la recta tangente es horizontal, es 0, entonces en 2 su derivada vale 0. Y ahí la va dibujando, ¿ven? La aplicación directamente va dibujando la función derivada. ¿Lo ven? ¿Se ve bien? Sí, ¿Se se ve. entiende? ¿Sí? ¿Se entiende entiende? también. Bueno, con esto vamos a volver. Se entiende por ahí mucho mejor mirándolo en la gráfica. ¿Sí? Con esto vamos a volver, pero quería, bueno, aprovechar en el repaso, meter esto que a veces lo doy más adelante, pero bueno, cambié un poquito el orden de las cosas. ¿Sí? Bien, entonces en base a haber recordado, ahora sí vamos a ver, porque vamos a volver a esas expresiones que yo quería que las entendieran bien. Por ejemplo, acá, ¿quién aparece acá escrito? ¿Quién es esto? ¿Qué es? La derivada Es en obvio, punto. ¿sí? La derivada en un punto por definición, ¿sí? Siempre y cuando ese límite existe, ese va a ser el resultado de la derivada, ¿sí? Lo que hasta ahora no dijimos es cuando una función tiene derivada, ¿no? Acá este señor está pensando eso. Bueno, hasta ahora hablamos de derivada, la definimos, pero no sabemos cuándo tiene o cuándo no tiene derivada. ¿A usted qué les parece? ¿Siempre va a haber derivada? ¿Este No. límite me garantiza que siempre va a existir? No sabemos, tenemos que evaluarlo, ¿no? Ustedes, los límites, sabemos que teníamos que evaluarlos a ver qué pasa. Entonces, quizás algún planteo de algún límite, va a haber algún punto en el cual este límite yo no lo pueda calcular. Entonces, para que exista este límite, esto se acuerdan que arrancamos un poquito la clase pasada, tienen que existir los límites laterales, tiene que existir cuando yo me acerque por derecha a ese punto, y tiene que existir el límite cuando yo me acerque por izquierda de ese cociente incremental. A su vez, ser iguales. ¿Sí? Esto sería entonces, si yo analizo este límite, que es cuando x tiende a por derecha de la función, vamos a decir que si ese límite existe, ese solo, vamos a decir que la función tiene derivada por derecha de a. ¿Sí? Hay otro concepto de derivadas laterales acá. Y si el límite este existe, quizás por ahí son distintos incluso, ¿sí? Si este límite existe, vamos a decir que la función tiene derivada por la izquierda. ¿Se entiende hasta acá? Es decir, yo puedo analizar derivadas laterales, ¿sí? Para que este exista, ¿cómo tienen que ser esas derivadas laterales? Vamos a llamarla derivada por izquierda y derivada por derecha. ¿Cómo tienen que ser para que este límite exista? ¿Iguales? Tiene que ser iguales, ¿sí? La derivada por izquierda, esta es una notación que acabo de inventar, no es que la vamos a anotar así, la derivada por derecha, ¿sí? Y ser igual al valor de justamente la derivada en a me va a dar. ¿Bien? Nosotros acá tenemos, fíjense en esta, yo hice acá un gráfico, una función que, voy a dejar ahí, una función que es partida, ¿sí? ¿Y qué les parece acá? ¿Existirá la derivada en 1? Si yo me paro en 1, voy a poner en rojo. ¿Existirá la derivada Sí. intuitivamente? ¿Con qué asociamos la derivada? Dijimos gráficamente, geométricamente, ¿con qué lo asociábamos? Con el puntito relleno, El puntito relleno que me está diciendo que lo cuánto vale toma. que lo toma, o sea que cuánto vale la función en 1. 0. 1. 1, estamos acá. Cuidado, miren acá la función. La Este derivada puntito de lleno. 1 no. Ah, bueno, pero Ah, espera, es todavía no 1. hicimos la derivada, ¿sí? Estamos diciendo cuánto Ah, vale ok, la función ok. en 1. ¿Sí? Si yo evalúo el dominio de la función, ¿cuál es el dominio de esta función partida? Todos los reales, porque el uno Perfecto. lo toma en un lugar y en otro no. Exactamente. Lo único que está sucediendo acá, ¿qué pasa con esta función? A ver, que vimos discontinuidades. ¿Qué es lo que está sucediendo con esa función Hay un en salto. 1? Que tiene un salto finito. Hay una discontinuidad, pero el dominio son todos los reales, ¿sí?
Fíjense para interpretar acá, aunque sea geométricamente en principio. Después vamos a ver si ahora lo demostramos. ¿Qué pasa si yo hago la recta tangente a la derecha de 1? ¿No? Y eso geométricamente sería la derivada de 1. La pendiente de la recta tangente coincidiría con la derivada derecha. ¿Se entiende? Ahora, si yo me paro por izquierda de 1, vuelvo otra vez a repetir, no sé qué pasa con mi conexión, por izquierda de 1, justo esta es lineal, ¿no? Esta recta, la recta tangente a la gráfica acá por izquierda, tiene esta pendiente. ¿Sí? Si es así es negativa y si la pendiente es así es positiva. ¿Son iguales esas pendientes? No, No, entonces, ¿existirá la derivada? no, no existe. No existe la derivada. Ahora, ¿cómo lo tengo que demostrar para decir bien que la derivada por izquierda me dio distinta que la derivada por derecha? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Analizo el límite Límite, por izquierda y por derecha. Los límites Exactamente. laterales. Perfecto, tengo que analizar los límites laterales. Esa sería la forma de mostrar o de demostrar. Acá yo quise que lo interpretaran ustedes primero geométricamente. Bueno, lo que tenemos que hacer es decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si yo evalúo la derivada por derecha en A? ¿Sí? Entonces, yo voy a ir poniendo ahora, ¿cuánto vale la función a la derecha de 1? Vamos a poner ya el valor. Así les alcanzo a explicar, si no nos va a alcanzar el tiempo. Ahora, si van entendiendo, yo ya voy reemplazando. ¿Sí? Como tenemos acá la expresión bien cerquita, me voy a basar en esta, ¿sí? Por derecha. F de x, ¿cuánto vale a la derecha de 1? Raíz de X, Raíz de x, ¿sí? Menos, ¿cuánto vale el valor funcional en 1? 1. 1. Fíjense que acá lo vimos con la gráfica. Si la gráfica no la tenemos, ¿qué tenemos que mirar? Bueno, ¿dónde está definida? Acá está incluido el 1, ¿no? Entonces uno tendría que sacar de acá, si no tuviéramos la gráfica, decir, bueno, es raíz de 1, que es 1, ¿está bien? Entonces acá va ese 1. Cuidado con esto. Si va, ¿dónde está el valor funcional? Y en el denominador, ¿qué vamos a poner? X menos 1. X menos 1. ¿Lo ven todos? ¿Por qué Ahí X ya me quedó el menos límite 1? por derecha. Ah, porque es por derecho. Bueno, ¿cómo resuelven ese límite? Se los voy a dejar como tarea. Esto lo tienen que saber seguir de acá, ¿no? ¿Qué pasa acá? Si yo analizo y reemplazo por 1, me queda raíz de 1. 1 menos 1 me va a dar tiende a 0 sobre tiende a 0. ¿Cómo lo resolverían? ¿Cómo salvarían Multi- esa indeterminación? Multiplicando por raíz de 1 de menos Perfecto. Raíz de x, más 1 sería. bien, sobre raíz Sobre de x más raíz 1. de X más 1. Bueno, esto tomen nota, se los dejo pendiente para que ustedes lo terminen, ¿sí? Está en los apuntes teóricos también, pero yo prefiero esto lo saben hacer, bueno, van a llegar a un determinado resultado. ¿Está bien? Después que lo trabajen. Ahora vayamos al otro límite. El límite, la derivada por izquierda. Si yo me estoy acercando a 1 por izquierda, ¿qué pongo ahora? ¿Cuánto vale la función a la izquierda de 1? 3 menos X, Perfecto, 3 menos x. Menos, ¿cuánto vale el valor funcional? 2. Cuidado acá, esto yo por eso se los estaba haciendo. ¿Dónde está definida la función? Acá no está definida, entonces no puedo reemplazar acá 3 menos 1, está mal. Ya lo encontré, no puede tener dos valores funcionales. Ven que acá está el agujerito vacío en 2 y acá está lleno. Si tuviera los dos valores funcionales no sería función. ¿Se entiende eso? Yo quiero, siempre que vamos a ir avanzando en la materia, no nos olvidemos de todos los conceptos anteriores, ¿sí? Siempre vamos a ir incorporando más conceptos. Si acá estuviera este valor, estuviera definido acá en 2, no estaría vacío, estaría lleno. ¿Se dan cuenta? Entonces, el valor funcional es este, es en 1. En 1 vale 1, acá es donde lo calculamos, ¿se acuerdan? Acá, que vale esto. Entonces, por más que yo lo analice, esto lo quise hacer porque es algo que cuesta, por más que yo lo analice por izquierda, sigue valiendo este valor, que yo ya lo había encontrado, sigue valiendo 1. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Y abajo dejo x menos 1. Bueno, ahora trabajo con esta, me va a dar, Profe, sí, en el chat pusieron una pregunta. a ver, Chat. Ah, lo tengo abierto, entonces no me sonó. Me dio un profe medio me dio por un medio, izquierda. perfecto, bueno,
buenísimo. Parece que fuera por la inclinación, ¿no? Bueno, buenísimo que lo resolviste, Magdiel. ¿Salvaste la indeterminación? Bueno, y el resto, cuando quiera hacerlo, lo puede hacer. Bárbaro, te dio un medio. Vieron que sepan interpretar los resultados. Si nosotros miramos un poquito la inclinación que tiene, nos damos cuenta que estaría bien, ¿no? Porque si fuera 1 sería un poquito más inclinada, a 45. Así que bueno, esto te dio el límite, la derivada sería por derecha. En este... Por izquierda creo que dijo. ¿O no? por izquierda, Sí. perdón. Entonces no... Bueno, yo lo voy a hacer acá mientras. A ver, así después lo comparo con ese. ¿O quisiste decir por derecha, Magdiel, el de arriba? Porque si es por izquierda le tiene que dar negativo. Profe, ahí no tenés que Ah, el dividir de la arriba. fracción. Ah, bien, el de arriba es por derecha entonces. Bien. Claro, el de arriba es por derecha. Listo, listo. Bien. Bueno, Perdón por acá interrumpir. después, bueno, lo terminan y vemos. No, está bien, porque aparte yo lo leí rapidito y cerré el chat, entonces no había visto. Bueno, entonces acá lo que vemos es que si la función no es continua, no va a existir la derivada en el punto. ¿Sí? Entonces, si la función, vuelvo a remarcar acá, si la función no es continua en un determinado punto, no es derivable. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos pedirle a la función para que pueda ser derivable en un punto en particular? Que sea continua en ese punto. ¿Sí? Con esto demostramos eso. Bien, ahora yo les pregunto, si es continua, a mí me gusta Mafalda, entonces ahí me quedo Mafalda. Si es continua, ¿será derivable? ¿Qué les parece? Sí. Ups. ¿Sí? Menos si No. tiene un punto anguloso. Bien. Porque lo de derivabilidad tiene que haber recta tangente, ¿no? Porque esa es la interpretación geométrica. Y si tengo algún punto anguloso y no es suave la curva, ¿serán iguales? Por ejemplo, yo acá voy a poner, tenemos un punto anguloso en esta función, que es x menos 2 en valor absoluto, está desplazada el valor absoluto 2 unidades a la derecha. Y fíjense acá, si nosotros analizáramos las derivadas laterales, y lo vemos acá primero gráficamente, como hicimos con lo anterior, a la derecha de 2, la recta tangente a la gráfica cercanita de 2, cercano a 2, sería esta misma recta, ¿no? Tendría esta pendiente, que es 1. Y si yo me acercara por izquierda y tratara de evaluar a ver qué pasa a la izquierda de 2, tengo esta otra pendiente, que es menos 1. ¿Sí? Entonces fíjense que acá están evaluadas. Evalúo la derivada por izquierda y está evaluada la derivada por derecha. ¿Sí? Acá analíticamente como hicimos recién. ¿Sí? Lo vimos en la gráfica primero y acá lo que estamos haciendo es la derivada por definición. Recuerden que el valor absoluto en general, acá faltaría un paso. A ver, ustedes me van a decir cómo se resolvió acá esto. Fíjense que lo que se aplica es, otra vez lo mismo, f de x menos f en 2 sobre x menos 2. ¿Sí? Y tengo valor absoluto de x menos 2, que es la función. El valor funcional en 2 es 0, porque si yo me fijo acá y reemplazo el valor funcional en 2, esto me va a dar 2 menos 2 es 0, el valor que reemplazo ahí. ¿Cómo llega este menos 1? A ver, yo le voy a poner acá lo que quedó. Límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, aparece x menos 2, valor absoluto, sobre x menos 2. ¿Cómo resuelvo eso? Si me estoy acercando por izquierda. ¿Qué sé si yo me acerco? ¿Qué sé yo de la función valor absoluto de esta? Si me acerco a la izquierda de 2. ¿Qué pasa a la izquierda y qué pasa a la derecha de 2? Acá. ¿Qué pasa si x es, mayor o igual a 2? Ups. Está rebelde mi tableta acá. Si x es mayor o igual a 2, ¿y qué pasa si x es menor a 2? ¿Qué puedo hacer si ¿Te todo queda lo que 0 está sobre dentro del... 0? Me da 0 sobre 0 acá, esto está perfecto, sí. Por eso, siempre que ustedes planteen la derivada por definición, siempre me va a dar tiende a 0 sobre tiende a 0, ¿sí? Acá lo que tengo que hacer es, en donde está definida, ¿no? Por donde está definida la función. Entonces, ¿cómo salvo esta indeterminación? El valor absoluto no te queda menos, paréntesis, x menos 2.